de 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. Everybody. Tell everybody, cocaine will blow your brain and ecstasy will mash your life. Muy buenas noches para todos y todas los que están del otro lado, escuchando, acompañándonos. Hoy en una noche, para lo que venía siendo calurosa, más con este temita o temazo que eligió mi compañera Malena. ¿Cómo estás, Malé? Muy bien, Herbie. Hoy arrancamos este programa con una bajada de línea, porque básicamente lo que dice Dr. Alban en esta canción que se llama No Coke es algo que nos dice mucho un compañero de acá. Si te ofrecen drogas, simplemente di que no, porque habla sobre el consumo, sobre las sustancias, y justamente se llama No Coke, como diciendo como no a la cocaína. Okay. Es una canción que no la conocía, se sorprendieron mucho porque la había elegido, y la escuché en un taxi. Y decidí, porque ya es la segunda vez que me pasa, de que escucho canciones en algún tipo de transporte o vehículo que me gustan mucho y las quiero traer. Entonces decidí que mis aperturas de Alarm Más solo van a ser canciones que escucho en un taxi. ¿Para solo? O sea, te vas a tener que tomar ¿cuántos taxis? Bueno, yo... esto no sé si contarlo. Cuando vuelvo a mi casa, yo vivo un poquito lejos de acá, suelo tomarme un taxi. Me tomo un bondi y después me tengo que tomar un taxi para llegar hasta mi casa. Entonces, la verdad, soy bastante consumidora de vehículos y taxis, porque en general vivo como medio lejos de todos lados. Entonces, yo creo que me va a dar por lo menos para tirar unas semanas. Después veré. Bien. Y además lo que hice con esta canción, que es algo que también quiero cambiar. Yo la escuché en el taxi y lo primero que hice fue, ¿qué temazo? Abrí el celular, la yasameé. Que básicamente es abrir Shazam, que es una aplicación del celular, que la pones a escuchar la canción que está sonando y te dice el título de quién es y todo, y básicamente te sale toda la información. Pero en realidad, lo más alegre y divertido sería preguntarle al taxista, che, ¿conoces esta canción? Che, ¿esta es porque estás escuchando una radio, una emisora, o es porque tenés algo conectado? ¿No? Eso te quería preguntar. Cuando te subís a los taxis, ¿qué ves más? ¿Que los taxistas siguen usando la radio o que están más actualizados, entre comillas, digamos, tecnológicamente, y se conectan con celular Bluetooth? Yo te diría que los taxistas se dividen en dos tipos. Okay. Están los taxistas de pura cepa, sí, que ponen la radio. En general, ¿no? Reconozco una emisora que es la de los taxistas, okay, que tiene determinado tipo de música, y escuchan la radio todo el día. ¿Ahora? Seguro que sí, un par de veces nos hablaron taxistas. Nos pueden mandar 099-891-888. ¿Sos taxista? Si estás manejando o no. No, por favor. Si estás manejando, reíte y después acordate y mandanos un mensaje. 2 bajadas de línea. Ahora no. Si están manejando, no manden mensajes, y si te ofrecen drogas, simplemente di que no. Exacto. Y después están los otros, que capaz que no me pasa tanto en taxi, sino que me pasa más como en aplicaciones, que son los que ya tienen la pantallita, ¿viste? La pantallota. La pantallota, la claro, señora pantalla. Sí. Y ahí siempre suenan como un temita de reggaetón, mucho más un viernes a la noche, que saben que te llevan, ¿viste?, a lugares bailables, o alguna previa o algo así, y están como un poco más
escuchando otro tipo de música y canciones que se nota que las eligieron. Pero a lo que Claro. yo iba con todo esto igual es que para mí está bueno no perder la charla con el taxista. Sí. Porque total. la Yassamí no hablé nada con el taxista y capaz que podría Ah, haber te quedaste salido... con las ganas. Me quedé un poco con las ganas. Ahí va. Me quedo un poco con las ganas y está bueno no perder esas cosas. ¿Viste? Mi abuela siempre que se sube a un taxi le habla al taxista de alguna cosa. A ¿Por ver, qué no yo? Para arrancar, ya tenés el clásico, ¿no? Comentar el clima. Sí, Estamos en sin época de duda. mundial. Época Ahí- del mundial ahí rinde tenés, mucho claro, porque también rinde escuchan mucho. mucho partido. Mucho partido. Mucho deporte. Un poco, claro, mucho deporte. Un poco de la Liga Uruguaya de Básquetbol y También del metro hay hay que tener para conversar con... Sí. con- Política de vez en cuando, ¿viste? Alguno se te anima a decir alguna cosa. Sobre el Sí. tránsito, sobre cómo está la calle, es que, genial. los Es demás genial. son malos conductores. Sí, que la gente anda como loca Esa la y tiré mucho más ayer. a fin de año, mucho más los fines de Sí. semana. O bueno, opinar de los monopatines eléctricos ahora con los taxistas es muy bueno. También de las bicis que andan por los costados. Sí. De un montón de cosas se pueden opinar en Sí. el taxi. Sí. Male, Diga. yo te quería comentar dos cosas así a la pasada. Sí. Hoy, hace 76 años, fue el Maracanazo. Ujú. Esa victoria agónica contra Brasil en el Maracaná, dicho en la titulación de aquel glorioso día con el gol de Alcides Guilla. Nada, histórico. Por otro lado, Otro tema de taxi también. otro tema. Sí, no sé. Y seguro, si venís hablando Ay, ¿te algo de acordás del fútbol, Maracanazo? y no, Pero, justo no. nosotros no Claro. lo creo. Lo dudo. Qué ganas de haber vivido el Maracanazo, capaz. Claro, hablas de fútbol, del mundial. Che, ¿vos sabías que hoy se conmemoran? ¿Cuántos eran? ¿70? Y 6. 76 años del Maracanazo. Y te van a decir, no sabía, mirá vos, no sé qué. Y ahí se genera una linda conversación. Sí, ahí te banqué. Y por otro lado, esta no sé qué opinaría ¿Un taxista? un taxista, pero hoy es el Día Mundial de la Serpiente. Mirá vos, che. Su objetivo es generar conciencia ecológica y desmentir los mitos que rodean a estos reptiles. Podemos aprovechar para mandarle un saludo a todas las serpientes y nuestros típicos saludos del programa. Por ejemplo, a las abejas del 2000, que tenían algo además, que eran de Rocha. Eran de Rocha. A las abejas del 2000 de Rocha y a todas las palmeras de Colonia. Sí. Y ya como que mandamos ese saludo general. Sí, obvio. Y a los carpinchos, no te olvides. Y a los carpinchos también. Que tal, los carpinchos de todo el mundo. Y hay que quererlos también. Sí, cuidarlos. Ahora duda. sí, Male, lo de siempre. Vamos con esta que hoy creo que está difícil y yo no, Ok. no la conocía, capaz que quedó mal. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Hoy tengo los lentes. Y las caravanas, los aros hoy. Hoy aros grandes. Aros grandes. Entonces me tiene siento puesto más Male. confiada. Sí, está confiada para adivinar el significado de la palabra del día de la RAE. Porque la diste vuelta. No me vas a decir la definición, me vas a decir... No, al revés. No me vas a decir la palabra. Te voy a decir la palabra y vos vas a tener que decirme qué es. Ok. ¿Ok? Toma el celu. Gracias. Pueden mandar al 099-891-888 ¿qué creen esta vez que significa esta palabra? Yo, si no la conozco y capaz que es muy, muy obvia, te pido perdón, ¿eh? Ok. Sinatroísmo. ¿Vos sabés que la conozco? Está perfecto. Pero no sé, o hacemos sea, tengo que hacer memoria. Es algo como como algo de sintáctico, como Sí. como si fuera un recurso literario, pero no sé si es un recurso literario, pero me hace acordar. Sí, ¿cómo? Repetímelo. Sinatroísmo. Me sale que es como un oxímoron, pero no, como dos cosas que, viste que el oxímoron son como dos cosas que no tienen nada que ver o como muy exaltadas o como opuestas, que significan otra cosa, ¿no? Que dan a entender otra cosa, algo así es. Pero no es eso, pero tiene que ver con el significado. Sí. ¿Me puedes dar una pista Pensá qué cosas pueden pasar en una oración medio como que Sinatroísmo. parece que no tiene sentido, pero en realidad tiene sentido por una característica de la oración, como por ejemplo que no puede ser y además es imposible. Ese es un ejemplo ¿De sinatroísmo? ¿Qué característica tiene? Como es dos cosas que son diferentes, pero significan lo mismo. Algo A así. ver. O sea, que son sinatroísmos, debe venir tipo de sinónimo. Sinonimia. Hasta ahí puedo, Herbie. Sí, como que decís como dos frases que son diferentes, pero tienen el mismo sentido. O sea, que son como redundantes. Que las puedes usar juntas y son
No, es redundante. Hay algo que es redundante. Ahí va. Va por ahí, sí, o sea. No sé igual. No Como es- decirlas al mismo tiempo es redundante, pero ¿por qué las dirías al mismo tiempo? Como una palabra. Es con. Ya O sé. sea, tiene que ver con la Me redundancia. estoy poniendo nerviosa y la sé, eso es lo peor. Es como. Cuando una definición es redundante de una palabra, algo así. Como que yo te dijera que es un buzo naranja, y sí. yo te digo un buzo naranja es un buzo que contiene naranja. Como que te uso en la ¿Y definición. qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea, la redundancia, ¿qué característica tiene? Me dejaste muda, Herbie. ¿Cómo que? Más o menos la adivinaste, la verdad. ¿La dan por válida? ¿Está chequeado? Yo la doy por válida, A ver, Male. ¿cuál es la Porque definición? va por ahí. Acumulación de palabras o frases cuyos significados guardan entre sí cierta relación de sinonimia. Ah, pero es la acumulación. O sea, Exacto. no es como un significado de una palabra solo. Claro. Ok, bueno, estaba cerquita. Aprendimos todos. Estaba cerquita, aprendimos todos. No Vale, sé si Herbie se antes llegó de- algún mensajito. No llegó, la gente estuvo. Sinatroísmo. Sí, mirá acá. Ah, no, sí. ¿Tipo de expresión originaria de China? No. No. Ah, pero se googleó. Tipo de expresión ¿Refuerza originaria. la idea? No sé si refuerza la idea o la hace más compleja de Hay entender. algo ahí, sí. Sí. Y bueno, Male, nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda porque con nosotros va a estar Marina Mamoliti, porque vamos a estar hablando de su nuevo y primer libro que sacó, Frená tu cabeza, un mapa práctico para aliviar la ansiedad y recuperar la calma. Ella es psicóloga y capaz que conocen su voz si lo escuchan en Spotify o si la ven en YouTube, conocen su cara también. Tiene su podcast que se llama Psicología al Desnudo, que es uno de los más escuchados a nivel mundial de podcast de habla hispana, más escuchados a nivel mundial. Su trabajo es muy reconocido, es muy interesante, todo lo que habla, y hoy vamos a estar entendiendo un poco más acerca de la ansiedad, que ya hemos hablado un poco de esto, pero bueno, iremos un poquito más profundo con Marina para conocerla a ella, su trabajo y más el libro que acaba de presentar. Tal cual, Herbie. Entonces, si te parece, una vez presentada, nos vamos a una pequeña tandita. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 7, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en La Diaria Radio 97.9. Activa el estacionamiento tarifado desde tu WhatsApp y paga solo el tiempo que usás. 099-019-500. Es más fácil, más eficiente. Y acordate, paga solo el tiempo que usás. Intendencia de Montevideo. Montevideo más nuestro. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros.
En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Imagina llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Pequeña tanda con un temazo que eligió la psicóloga Marina Mamoliti, que ya está con nosotros. Vamos a estar hablando de su primer libro. Ella es la voz del podcast Psicología al Desnudo, el podcast número 1 mundial en salud de habla hispana. Hace poquito estuvo en los Spotify Awards porque estuvo nominado el podcast, y me imagino que tiene muchas experiencias de ese tipo que la ha llevado su carrera. Pero hoy vamos a hablar de su libro, Frena tu cabeza, un mapa práctico para aliviar la ansiedad y recuperar la calma. Marina, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Cómo andan? Divino, para nosotros es un placer tenerte acá. Recuerdo cuando se hizo posible escuchar los podcasts en Spotify. Uh-huh. Era como era un lugar que no indagaba mucho. Y fue apareciendo, ¿no? Psicología al Desnudo. Sí. Y cómo pegó, ¿no? Conozco a varios podcasters que me dicen que yo soy como la abuela del podcast. Claro. Porque Psicología al Desnudo tiene 6 años, un poco más, 6 años y medio. Y cuando nació, yo conocía pocos podcasts en español unipersonales como los que empecé a hacer. En general escuchaba podcasts en inglés, que tampoco me gusta tanto porque si bien puedo como entender, no lo terminás de seguir al completo. No al 100%, me gusta más escuchar cosas en español. Así que sí, tiene mucho tiempo ya, es muy loco. Y además, lo que está bueno es que no pierde vigencia, no solo por los temas de los que hablas, sino también porque hay episodios a los que se puede volver, ¿no? Sí. Que son medios como anacrónicos, digamos, y que en diferentes situaciones, cuando uno más lo sienta, puede volver a acudir a esos episodios, ¿no? Me lo dicen mucho esto. De repente escuché un episodio de podcast de dependencia emocional o de ansiedad hace 5 años, 4, y ahora lo vuelvo a escuchar y es completamente diferente. Estoy en un momento de mi vida que es completamente distinto, pero hay algo de resignificar esto mismo que escuché antes en el hoy. Sí, eso está bueno, o sea, creo que tiene que ver como definitivamente con la elección de temas que no mueren. Digo, hay algo como de la repetición que está ok. Ahí no son temáticas 100% de actualidad, sí, pero son muy arquetípicas, digo, como que nos pasan a todos constantemente. Y también se puede volver a repetir, a escuchar el mismo capítulo, porque hay como enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Uno aprende al escuchar y bueno, y aprender siempre es ayuda para uno. Ya vamos a estar entrando en Frena tu cabeza, el libro que acabas de publicar, tu primer libro. Uh-huh. Pero antes queremos conocerte un poquito más. ¿Cuándo y cómo nació tu interés por la psicología? En la escuela. Ustedes le dicen liceo, ¿verdad? Ahí va, claro, sí. Bien. ¿Secundario? Ya es en liceo. El secundario, bien. Ahí
tuve una materia, psicología, yo elegí humanidades, tenía científico y humanidades en mi colegio, yo elegí humanidades, ahí tenía psicología, tuve una profesora que no era psicóloga, creo que era socióloga, no recuerdo ahora exactamente, pero ella nos daba la materia de psicología, le apasionaba la psicología y ese fue como mi primer, o sea, la primera vez que conozco la psicología como disciplina y me enamoró por completo. Yo cuando era chiquita siempre dije hasta bastante entrada en edad que quería ser astronauta. Tenía como eso en la cabeza, que es como muy también muy propio de lo infantil, creo, esta idea. Y fui creciendo y me di cuenta que para ser astronauta tenía que estudiar física y matemática. A mí no se me daba muy bien, la verdad. Creo que tenía más que ver como con estereotipos de género que con que a mí no me gustara en realidad. Pero cuando me doy cuenta y digo, matemática, física, no me va mucho esto, y descubro la psicología, hubo algo que hizo como un match ahí. Un poco porque para mí los seres humanos somos pequeños universos, o sea, realmente como no nos comportamos directamente igual a cómo se comportan los cuerpos celestes y lo universal. Y dije, bueno, voy a achicar, como no voy a estudiar el universo, no voy a ser astronauta, pero voy a estudiar los pequeños universos que somos, como que tuvo sentido. Muy buena analogía también. Bueno, y ahí es el interés por la psicología. Y después surge el podcast, digamos, después surge este libro, que creo que hay algo transversal a tu carrera y a todo lo que estás contando, es que siempre hubo como un afán de decir, de comunicar. ¿Cómo surgió el libro? ¿Por qué la necesidad de escribir? Bien. Si ya hablabas antes, ¿no? Estoy muy bien. Yo escribo desde que soy muy chica. De hecho, justo cuando sale el libro, todo mi equipo de trabajo me organiza una fiesta sorpresa después de la presentación del libro en la feria en Argentina, y me arman como un librito con todos los momentos desde que yo nazco, digo, con ayuda de mi mamá y de mi familia, los momentos desde que yo nazco hasta el hoy, hasta la publicación del libro, como con todos hitos de vida. Y en una de las primeras hojas había una foto que encontró mi mamá, que era una cartita que decía: soy Marina Momoliti, tengo 11 años y sueño con ser escritora, ¿no? Y varias fotos de muchos cuentos que yo escribía cuando era chica con la máquina de escribir de mi abuela. Tengo como muchas historias de, no sé, mis amigas, siempre muy deportistas, jugaban al vóley, al handball, iban como a ¿vieron estos? Los intercolegiales les llamamos allá, que son como competencias que se hacen entre colegios. Bueno, yo no iba a los intercolegiales deportivos, sino que iba a los intercolegiales de escritura, de cuento, de poesía, que eran como muy, muy del under. No eran muy cool, la verdad. Pero solía participar mucho de eso. O sea, desde muy chica me gusta escribir y comunicar también. Y cuando aparece la idea de empezar a comunicar en redes sociales, y cuando empieza la idea del podcast también, fue como que mis dos pasiones se unieron en algún punto. Entonces ahora me dedico a comunicar la psicología, que son como mis dos grandes mundos, ¿no? Mis dos pasiones. Sí. Ahora vamos a meternos como un poco más en el contenido del libro, pero a través de una pregunta que es, ¿cuál es el principal problema de esta época? Byung-Chul Han habla en La Sociedad del Cansancio de que ahora la sociedad es la sociedad del rendimiento, ¿no? Que eso es un poco que algo que vos tratás en el libro, esto de la autoexigencia y de cómo nos exigimos a nosotros mismos para cumplir y demás. ¿Cuál crees que es el principal problema de la época? Yo creo que no hay un solo principal problema. Todos los problemas complejos son multicausales, multienfoques. Es muy difícil decir hay una sola cosa. Sí, definitivamente, si pienso en las problemáticas de salud mental, la ansiedad está como encabezando los problemas
relacionados a la salud mental, eso nos lo dice la OMS, digo, como los problemas, el mayor problema de salud mental que tenemos hoy son los trastornos de ansiedad. Pero, digo, la ansiedad es multicausal. Yo creo que hay muchos problemas relacionados a la salud mental específicamente, y creo que tiene que ver con el contexto en el que vivimos. Es un contexto súper complejo y sobre todo, a ver, los seres humanos seguimos teniendo los mismos mecanismos que teníamos desde tiempos ancestrales, digamos. O sea, seguimos siendo los mismos Homo sapiens que vivían en la sabana africana, solamente que ahora agarrá como ese cerebro y esos mismos mecanismos y tráelos hasta hoy. Eso necesariamente trae muchos problemas porque venimos como con mecanismos de fábrica que no están preparados para vivir en pleno siglo XXI. Como vos decís, bueno, Byung-Chul Han habla un montón de la sobreinformación, el abrume que causan las redes sociales en un cerebro que no puede procesar toneladas de información como a las que nos vemos constantemente expuestos todo el tiempo. Pero diría que hay muchas cosas. Por un lado, redes sociales. Es importante decirlo, no le vamos a echar toda la culpa a las redes sociales, pero sí marcaron un quiebre importante, porque, y para esto me voy a retrotraer un poco a explicar el mecanismo ancestral del que hablo. Tenemos muchos, pero particularmente el que yo hablo en el libro tiene que ver con el mecanismo ansioso. Y el mecanismo ansioso, ustedes díganme si me estoy metiendo más. Hay que entenderlo. El mecanismo ansioso es un mecanismo que nosotros traemos desde el inicio de los tiempos, viene con nosotros de fábrica. De la misma manera que cuando tenemos hambre nos ruge la panza y vamos a comer, de la misma manera que cuando tenemos sed, sentimos sed y vamos a buscar agua, estamos muy cansados, necesitamos dormir. El mecanismo de la ansiedad se prende cuando hay alguna amenaza en el entorno a la que le tenemos que hacer frente. Esto nos acompaña, en realidad, además, es lo que nos permite hoy por hoy estar acá conversando. Si no, nuestros antepasados habrían sido comidos por mamuts o por leones, claro. Probablemente. Ahora, traigamos ese mismo mecanismo a hoy. Ese mecanismo antes se activaba con estímulos que eran concretos y espaciados. Es decir, viene un león, me está por comer, me vuelvo a la cueva, el mecanismo baja. No tengo comida, tengo que salir a cazar, se prende el mecanismo, cazo algo, como, vuelvo al estado de base, o me muero, ¿no? Sí, y entonces, bueno. Hoy por hoy, la cantidad de estímulos que tenemos están constantemente activando una y otra vez ese mismo sistema que antes era activado mucho menos, con menor frecuencia, en menor intensidad, con menor duración. Hoy por hoy la cantidad de estímulos que recibimos que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso interpreta como amenazas son 24/7. Y vuelvo a traer esto de las redes sociales, porque en algún punto el scroll, por ejemplo, o el estar en redes sociales 24/7, como lo estamos hoy, es una inyección constante a nuestro sistema ansiógeno, digamos, de alarma. Con lo cual tenemos un sistema que estaba preparado para prenderse, resolver algo y apagarse, hoy constantemente de fondo, todo el tiempo prendido, sin poder apagarse nunca. Claro, los procesos de evolución tecnológicos antes eran como más separados en el tiempo, ¿no? Después con la revolución industrial, que como arranca a hacer el cambio como constante, la adaptación del cerebro humano reaccionaba como amenaza frente a ese avance. Nos daba tiempo de cierre, claro. Sí, al menos un poco más que en el hoy. Claro. Por supuesto que habrá sido mucho más que el de nuestros antepasados en las cavernas, pero sí. Hoy por hoy no hay posibilidad de cierre. Realmente es constante, porque nos vamos a dormir con el teléfono hasta el último segundo antes de quedarnos dormidos. Y estar constantemente en redes sociales dispara ansiedad o
suena como amenaza por distintas cosas, porque también uno podría decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es una amenaza en las redes sociales? ¿Por qué? O sea, ustedes, no sé, si yo les pregunto y les digo, las redes sociales nos disparan este sistema de alarma constantemente. Es una amenaza. ¿Por qué me dirían que es? O sea, si en realidad estoy viendo la foto de Messi mi primo, o claro, qué sé yo, sí, ¿por qué? No sé, ¿se les aparece algo? Y sí, es como acostumbrarnos a algo para lo que no estamos preparados, quizás, ¿no? Como esta cantidad de estímulos que de alguna forma, aunque no nos demos cuenta, deben sobrecargar un montón de cosas. Eso ni hablar, que hay mucha información, sí, totalmente. Que de hecho hay una frase que ahora, bueno, no le quiero errar, pero creo que era como, la leí el otro día, que un ser humano promedio hoy, ahora capaz la podemos googlear, un ser humano promedio hoy va a recibir o a estar expuesto a más información que una persona en el 1800, en 15 minutos hoy, a lo que iba a estar expuesta toda su vida una persona de décadas atrás, una cosa así. O sea que la cantidad de información definitivamente es un gran tema. Ahora, el tema de redes sociales, y quizás... la estás buscando, Herbie. Sí. Quizás que más prende nuestro sistema de amenaza o de alerta tiene que ver con la comparación. Tiene que ver con que todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta, estamos accediendo a vidas de personas hiper exitosas, hablando de lo que la hegemonía dice que es el éxito, sea como sea, lo que sea eso, pero digo, cantidad de dinero o determinado tipo de ropa, determinado tipo de viajes, determinado cuerpo, lo que sea, estamos constantemente viendo y siendo expuestos a eso. Que todos sabemos racionalmente que esto está editado, que no es lo real, que uno pone en redes sociales la parte más linda y más mostrable, más cerquita de la hegemonía posible y demás, pero eso no nos quita igual el que nos vamos a tender a comparar y que entonces vamos a vivir sintiéndonos insuficientes o que no llegamos o que eso nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Hay algo ahí que vos también lo tratás en el libro que me parece muy interesante, que es como, yo creo, otra cosa de cuidado también con las redes sociales. Vos hablás de que la psicoeducación es muy importante. Hoy en día, por un lado, por suerte, se está hablando mucho de salud mental y se está concientizando mucho al respecto. Por otro lado, también a veces rinde hablar de salud mental. Y a veces medio que mostrar o decir cualquier cosa sobre lo que es o no la salud, o en este caso la salud mental. Y hay un concepto que últimamente se ve mucho que es como el de sanar, ¿viste? Y estás medio bajón, estás triste, te pasó alguna cosa, estás procesando algún duelo y voy a sanar. Y la imagen de sanar en TikTok, en un reel de Instagram, es bueno, me siento al sol, como un chocolate y leo un libro y voy a la cafetería que más me gusta y me compro algo. Y hay algo que vos decís en el libro que es, si te querés embarcar en esta, si querés empezar a utilizar herramientas, si querés empezar a leer este libro, incomodarte o arrancar, que no es lo mismo, un proceso terapéutico, y entre comillas, no sé si es el objetivo, pero que te pase algo, te va a doler, te va a molestar, te vas a angustiar, lo vas a querer dejar. Y me parece muy importante aclarar eso, ¿no? Porque muchas veces el discurso de salud mental, cuando se quiere decir para que no sea bajón, es como, bueno, te vas a sentir mejor al toque, vas a ir al psicólogo y va a ser todo color de rosas. Y sanar no es así como nos lo pintan, y me pareció como muy buena esa aclaración y ese como a modo de aviso, che, quizás no es lo que vos pensás y prepárate. Le tenemos terror a sentir malestar. Terror le tenemos. O sea, le escapamos a toda costa este discurso del always smile, be happy, o sea, lo que últimamente vengo escuchando que le dicen happycracia, tiene que ver con, de verdad, no nos bancamos el malestar. Y, a ver, por supuesto que sentirse mal no está bueno. ¿Quién tiene ganas de sentirse mal todo el tiempo? Por supuesto que no. Pero no lo podemos evitar. Digo, la vida viene, o sea, nosotros nacemos, estamos todos acá y necesariamente vamos a tener que aceptar que si queremos vivir, vamos a atravesar momentos de malestar. Y el malestar no tiene por qué ser, porque también en esto de, que vos decís, el sanar también se transformó un poco en esto de
no dejemos de sentirnos mal medio rapidito, hagamos cosas que nos generen placer, como leer y estar al sol y ir a la cafetería que más te gusta, que está buenísimo, digo, no dejemos de hacerlo, pero pensemos que no, o sea, atravesar el malestar es importante para después sí poder hacer cosas que nos generan placer y disfrutar de eso. Pero no todo malestar es un problema a resolver. No tenemos que resolver siempre el malestar. Si a mí me deja mi pareja, con quien yo estuve 15 años, o 2, no importa, pero era súper importante para mí, esa tristeza profunda que voy a sentir no es un problema a resolver. O sea, no tengo que salir enseguida a intentar taparlo, sanar. Vamos, sanamos rapidito, vamos a la cafetería y estemos al sol. No, te va a doler un montón. Y está bien que así sea. Es normal. Yo traigo lo mismo todo el tiempo con la ansiedad. Es como, no intentemos, o sea, no neguemos que hay veces que nos vamos a enojar y nos va a dar miedo y vamos a sentir un montón de ansiedad. Es normal, es parte de las experiencias de vivir. No siempre tenemos que salir a resolver y sanarlo ya enseguida. Digo, no, banquémonos, que la vida también trae malestar. Sí, también está como esta noción de que cuando hay malestar, todo uno es malestar, o cuando estamos felices, todo yo soy feliz, y de repente es una cuestión como más a integrar, ¿no? Esto que también lo traes en el libro, como quizás si yo no hubiera vivido ciertas experiencias, quizás sí, mi vida sería más fácil, y decís en algún momento como, pero bueno, seguro mucho menos profunda, sí, ¿no? Seguro con mucho menos entendimiento sobre las cosas, ¿no? Es como de esos dos polos en los que uno a veces se para y se queda ahí como aferrado con uñas y dientes, de repente es una cuestión más integrativa, que uno es todo en realidad. Exacto, o sea, porque también es eso, confundimos a veces, la salud mental no es ausencia de malestar, ¿no? Es, voy a sentir todo esto que se siente horrible, también todo esto que se siente hermoso, pero con lo que se siente horrible voy a dar un pasito o ir a buscar las herramientas que necesite para atravesarlo y bancármela. No está mal. Creo por ahí que, y digo, todo hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Venimos por ahí los movimientos de masa suelen ser pendulares en general. Nosotros venimos por ahí como de generaciones que traían mucho esto del mandato del aguante, ¿no? Sea lo que sea, me la tengo que bancar. No sé, me viene la generación de nuestros abuelos en donde quizás algo les hacía mal o los ponía tristes y es como, no, me la tengo que bancar. Pero ¿cómo estás? No, estoy perfecto, ¿no? Y seguían adelante. No había posibilidad de decir, che, esto me duele. Y ahora creo como que quizás, digo, estoy hablando de generalidades, por supuesto que no, y es difícil la generalización. Hay muchas personas que no y que sí súper expresaban sus emociones antes, pero en la generalidad, digo, la época de la posguerra y demás, es como no, el mandato del aguante. Y hoy estamos como del otro lado, no nos bancamos en absoluto el malestar. Le queremos huir a toda costa con este discurso de tengo que sanar y siempre estar feliz, en vez de entender que la vida es sentir todo el abanico de emociones que la vida nos trae y sí ir a buscar herramientas para que esos dolores no duelan más de lo que tienen que doler. Pero que doler van a doler. Digo, no todo malestar lo tengo que ir a resolver en terapia. Y no toda experiencia interna de malestar es un problema psicológico. No todo lo es. No todo. ¿Y vos pensás que la gente de alguna manera también le teme por esta razón a los procesos terapéuticos? Sí, probablemente. Igual creo que hay como una versión hoy como más edulcorada de los procesos terapéuticos, que es lo que traía Male recién, de voy a ir al psicólogo. Y bueno, también por eso mucha gente comienza, tiene 2 sesiones y deja, no, esto no me sirve, porque no me hace sentir bien enseguida, ¿no? Y hay algo en general, cuando uno arranca un buen proceso terapéutico, es al principio probablemente sea completamente lo opuesto, sea bastante incómodo de hecho, hasta que uno hace como la curva de tocar lo profundo, lo que duele, y después agarro las herramientas posibles para
salir del incendio en el que vengo. Claro. Aprovecho que estamos hablando de esto, nos mandaron un mensaje, nos ponen: hola, sigo hace tiempo a Marina en Spotify. Me gustaría preguntarle, en Argentina y Uruguay compartimos muchos desafíos en salud mental, algo de esto fuera del aire estuvimos hablando. ¿Cuál cree ella que es la deuda más importante que todavía tenemos como profesionales y como sociedad? Bueno, veníamos hablando de esto, ¿no? De que, en Argentina, que es de donde sos vos, por más que ahora estés radicada en nuestro país, hay mucho psicoanalista, psicólogo per cápita, ¿no? Y un poco te contaba yo acá que la matrícula también en Facultad de Psicología acá en UDELAR está creciendo exponencialmente. ¿Qué es lo que está pasando ahí también? Ella preguntaba principales desafíos que tienen los profesionales también, trajo. Sí. Porque yo creo que como sociedad quizás hay algo que creo que quizás no tenemos tan saldado que tiene que ver con que somos dos sociedades que sabemos mucho de psicología. Hablamos mucho de psicología todo el tiempo. Es más, los conceptos psicológicos forman parte del asado familiar, capaz el domingo. Y esto nos lleva un poco a un concepto que se llama ilusión de saber, que es esta idea de que porque yo estoy hablando todo el tiempo de un concepto, sé de qué se trata, lo entiendo en profundidad y sé qué hacer con eso. Y entonces, quizás en otras sociedades en donde no se habla tanto de salud mental, es como, bueno, no creo que sé. En Argentina y en Uruguay sí está esta idea de yo creo, como escucho todo el tiempo, por ejemplo, la palabra ansiedad, depresión, sé exactamente de qué se trata y sé exactamente qué hacer con eso. Y eso hace algo que nos quita quizás la cuestión de que en realidad seguimos siendo muy analfabetos emocionales. O sea, no creamos que porque escuchamos todo el tiempo de salud mental de verdad sabemos qué hacer cuando algo nos duele un montón. No sé si tenemos tan claro. No sé si de verdad. Todos sabemos que hablar de nuestras emociones es súper importante para transitar un duelo, por ejemplo. Ahora, miremos lo que hacemos, no lo que sabemos, porque ahí hay una importancia, ahí hay algo que es importante, es lo que vos hacés. ¿De verdad vas y tenés esa conversación incómoda con tu pareja, por ejemplo, porque sabés qué es lo que tenés que hacer? ¿O es simplemente que sabés en la teoría que está bueno hablar de lo que incomoda, ¿no? ¿Qué hacemos de verdad con esa información? ¿La llevamos al terreno de lo propio, de lo cotidiano? Porque si no ahí, hay una gran trampa, que es esta idea de, sabemos un montón nosotros, los argentinos, los uruguayos, sabemos mucho de psicología, porque es cierto, estamos como súper avanzados en materia de salud mental, es verdad. Yo lo escucho todo el tiempo, se da en las conversaciones. Pero después parece como que no es reflejo en la sociedad, ¿no? Por los números de los suicidios acá en Uruguay también es reflejo de la sociedad. Marina, si te parece, vamos a una pequeña tandita. Dale. Que tenemos que ir y volvemos y seguimos hablando de esto. Dale. Porque dejaste un buen tema planteado. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Estamos en todo lo que haces. Si querés saber todo sobre tu consumo, descubrí la app UTE Clientes. Podés conocer tu consumo en cualquier momento, hacer trámites, consultar tus facturas y mucho más. Descargala ahora. UTE. Avanzamos con energía.
Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Se termina el Mundial y lo vivimos en la Diaria Radio. Este sábado desde las 15, programa especial, la previa y el análisis de las selecciones finalistas, el camino recorrido y qué podemos esperar del partido más importante del año. Y el domingo desde las 15, la gran final. Argentina-España, con el relato de Martín Rodríguez, la conducción de Sofía Romano y el equipo de Por Decir Algo y Deportes de la Diaria. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Y ya volvimos, seguimos acá con Marina Mamoliti hablando de psicología y cerrábamos ahí el bloque anterior con esto de que los uruguayos y los argentinos somos como muy parecidos, como que sabemos mucho, entre comillas, de psicología y de salud mental, pero ahí a lo último yo traía esto de que sí, sabemos mucho, se hablan los temas cada vez más, por suerte, pero bueno, el reflejo en la sociedad como que no se termina viendo un poco por los números de suicidios, en este caso era lo que yo traía, por las consultas por salud mental a profesionales. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que tiene que ver con que le seguimos escapando un poco al malestar. Seguimos teniendo miedo quizás de decir lo que nos pasa, de expresar nuestras emociones. Sí, quizás somos una generación mucho más libre en términos de hablar de lo que nos pasa, pero hasta ahí, no sé qué tanto. Digo, quizás tiene más que, quizás nos quedamos más como en la superficie de que es importante hacer ciertas cosas, pero no termina de ser más como un mandato. No sé cómo lo ven ustedes. Para mí tiene mucho más que ver con eso, porque si yo pienso, de verdad, le pregunto a las personas que nos escuchan, probablemente sepan que es importante, cuando están atravesando un duelo o dejan de estar con una pareja que era súper importante para ellos, o se súper pelean con un amigo o amiga o con algún familiar. Se permiten de verdad llorar, estar tristes bastante tiempo. Cuando otra persona les pregunta cómo están, ¿se animan a decir, che, vos sabés que estoy muy mal? ¿Y se animan a llorar frente a un otro? ¿Sí o no? ¿Se animan a...? Traigo estos ejemplos porque me parece importante que de verdad pensemos qué hacemos, no qué pensamos de. Porque sí somos muy progres para pensar en muchas cosas, eso es cierto. Yo he tenido pacientes de toda Latinoamérica, por ejemplo, y siento que acá en el sur del continente estamos muy avanzados, como decíamos antes, en materia de derechos o de salud mental también. Pero no sé qué tanto veo eso como en actos cotidianos. Bueno, hay algo que vos traes al principio del libro, que ahora que lo decís como lo linkeo un poco con esto, que a veces incluso no hay tampoco percepción del malestar, en el sentido de, sí, tengo estas cosas que me pasan, pero yo soy así. Uh-huh. Y sí, no, me cuesta comunicarme, a veces no digo mis sentimientos, de repente un día me enojo y exploto y rompo todo, pero me pasa cada tanto, no es un problema, ¿viste? Como que hay algo medio de eso también de quedarnos ahí y de no verlo como algo que se puede tratar o que se puede hablar o que la verdad que podría funcionar mejor de alguna forma. Y en base a eso también, hablábamos recién de que vos traes como algunas cosas que supongo que también tienen que ver con parar un poco y esto de ejercitar la
la autopercepción y la reflexión, que son como unos pequeños ejercicios que están a lo largo del libro, ¿no? Y por ahí puede ser una herramienta útil para darnos cuenta de qué es lo que en verdad nos pasa. Totalmente, porque algo que yo busqué hacer en el libro es un mapa. Es un mapa que tiene 8 estaciones, que son las estaciones que yo suelo recorrer con mis consultantes cuando llegan, porque están atravesando alguna problemática de ansiedad. Y lo que a mí me gusta decir es que, bueno, dentro de cada una de las estaciones tenemos ejercicios, como vos decís, Maré. Y a mí lo que me gusta decir es que Frena tu cabeza, este libro, es completamente diferente para cada persona que lo lee. ¿Por qué? Porque la propuesta es que cuando uno termine de leer una de las estaciones, haga los ejercicios. Haga los ejercicios porque los ejercicios no son un adornito que está justo atrás de la estación como para rellenar algo. Son el corazón del libro. ¿Por qué? Porque la teoría es súper importante, la psicoeducación, de hecho. Es decir, explicar cómo funcionan los mecanismos psicológicos es la primera parte de todo tratamiento terapéutico para la ansiedad. Es súper importante que los entendamos, pero después tenemos que meternos, sacar la linterna de la afuera, y qué lindo el mecanismo abstracto, espectacular, y meternos a entender cómo se juega ese mecanismo en mí. Yo tengo que entender cómo está mi contexto y cuáles son las cosas que a mí me pueden disparar ansiedad. Yo tengo que meterme a entender cómo se ven los mecanismos de mi mente y por qué estoy rumiando o hiperpreocupándome todo el tiempo. Es importante que cada uno entienda cómo se ve su propio mapa de la ansiedad. ¿Qué estoy haciendo yo con todo lo que me pasa? Y ahí es otra vez esto de el saber versus la experiencia, si se quiere, ¿no? Como esto de quedarnos en lo conceptual o en la generalidad del concepto y poder bajarlo al terreno de lo propio. Entonces los ejercicios lo que hacen es justamente eso, es después de la teoría que está explicada de una manera muy simple para que todo el mundo pueda entenderlo, bueno, ahora sí vamos a vos. Vamos a ver cómo se ve toda esa teoría en este terreno, en tu vida. Porque si no, nos vamos a uno puede pasar por un montón de libros como este, entendiendo el mecanismo de la ansiedad o de cualquier otra cosa en general. La idea con el libro, lo que yo quise hacer es que cuando vos salgas de acá, entiendas no la ansiedad en general, porque si no vas a terminar aplicando un montón de técnicas que no sé si te van a servir, digamos. O quizás no ataquen directamente a la problemática más profunda que sigue sosteniendo la ansiedad para vos. Con lo cual, el recorrido a través de los ejercicios es clave para llevarlo a la propia vida. Digamos, entender cómo me relaciono yo con lo que me pasa. En el título está, ¿no? Frená tu cabeza. Es tu cabeza, exacto. De hecho, mirá, qué curioso que lo traigas. Cuando yo mandé primero el título al editorial, cuando me devolvieron la primera confirmación, bueno, frená la cabeza. No es frená es frená tú. O sea, era súper importante ese tú. Porque es tu cabeza, no es entender la ansiedad, la generalidad de la... No. Entendamos cómo, sí, entendamos los mecanismos de la ansiedad situado en vos, en lo que necesitas vos. Porque si no, terminamos aplicando, terminan las personas yendo a yoga y haciendo meditación y respiraciones que son súper importantes y que pueden bajar muchísimo los niveles de activación del sistema nervioso, pero lo que necesitaban tenía mucho más que ver con mirar un poco más el contexto o mirar el terreno de lo existencial. Entonces hay una ansiedad que no termina de resolverse. Totalmente. Marina, nos estamos quedando sin tiempo, ya nos quedamos sin tiempo, así que te voy a pedir que digas brevemente en dónde se puede conseguir este mapa, ¿no? Ya está en todas las librerías de Uruguay. Hace 2 semanas, creo, 2 o 3 semanas. Así que lo pueden comprar en cualquier librería cerca de su casa. Está en todo el país. Y también sé, por si hay alguien viéndonos a través del streaming,
que se puede conseguir en todo el mundo. Sí, Así exacto. es. O sea, se puede comprar por Busca Libre y te llega a la puerta de tu casa en cualquier parte del mundo en la que estés. De hecho, me han mandado que llegó a Australia, llegó un montón de lugares, así que lo pueden pedir también. Sí. Qué hermoso. Qué hermoso. Herbie, si te parece, decimos que hay mañana para la Diaria Radio. Decimos lo de siempre y entiendo que Marina se va a despedir leyendo un fragmentito de su libro. Dale, coméntame qué hay. Te cuento, Herbie Guido Manini Ríos estará en la mañana de la Diaria con Martín Rodríguez, Miguel Cufos estará en Segunda Mañana con Sofi Romano, Diego Presa y Julieta Díaz estarán en la música Me Llueve con Carlos Dopico. Y ahora sí, ¿nos despediríamos con lo mismo de siempre? Sí, dale. Vamos con eso. Lo dejamos con Marina. Y lo dejamos con Marina. Mañana de mañana será un nuevo día, pero hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba. Muchas gracias, Marina. Vamos bien arriba. Voy con el fragmento. Sí. Bien, voy. No existe una vida sin malestar. Existen las vidas con un norte claro por las que vale la pena atravesar lo que duele. El corazón del enfoque que te propongo es el de construir una vida que valga la pena, incluso con ansiedad. ¿La ansiedad se va a ir por completo? No. Pero va a perder peso, volumen, dramatismo. Porque lo que está delante, lo que amás, lo que te importa, lo que te conecta con la vida, es mucho más valioso. Aceptar la ansiedad no significa resignación pasiva, sino dejar de gastar energía en la lucha interna para emplearla en acciones con sentido. Si el objetivo que perseguimos es eliminar la ansiedad, vamos a caer en la vieja trampa conocida, la de creer que el propósito de la vida es sentirnos bien todo el tiempo. Entonces vamos a obsesionarnos con evitar cualquier rastro de malestar con tal de vivir en un estado permanente de calma y placer. Lo paradójico es que esa persecución es justamente lo que más nos aleja de una vida plena. El bienestar sucede cuando estamos presentes y avanzando en dirección a lo que valoramos, incluso en compañía de emociones difíciles como la ansiedad. Muchas gracias.